Vamos a ir a una pequeña presentación que os he preparado aquí, en la que intento explicar con más claridad, porque pues es una cuestión fundamental, los conceptos las cuestiones más significativas para distinguir con claridad lo que es un empresario persona física de lo que es una sociedad mercantil persona jurídica. Sociedades mercantiles que ya sabéis que son pues las sociedades limitadas, la sociedad anónima, la sociedad cooperativa, la sociedad anónima laboral, la sociedad limitada laboral, la sociedad limitada unipersonal, etcétera, etcétera, etcétera. Todas ellas están reguladas fundamentalmente en una ley que se llama la ley de el funcionamiento, en definitiva, de todas esas tipos de sociedad. Está regulada fundamentalmente en la que se llama la ley de sociedades de capital. Bien, entrando concretamente en el objeto del vídeo, pues vamos a distinguir muy claramente los tres aspectos que en realidad explican lo que es una persona jurídica, es decir, una sociedad mercantil. Y hablamos de que una sociedad mercantil es, por una parte, una persona, por otra parte, un empresario y, por otra parte, un contrato. ¿Es una persona por qué? Pues bueno, porque dispone de una identidad propia y diferenciada de los socios que la crearon. De hecho, pues vale, los socios la crearon, pero la sociedad, las grandes sociedades anónimas, pues están constantemente cambiando de socios y eso no altera a la identidad propia y diferenciada, es decir, a la propia persona jurídica, como pueda ser el Banco de Santander o como pueda ser Google. Las acciones cambian de mano en la bolsa todos los días y, sin embargo, la sociedad como tal permanece. La sociedad nace, y este es un aspecto que, entenderéis perfectamente, nace como tal persona jurídica, porque es una persona ficticia, una persona simplemente creada por la ley, porque la ley establece cómo se crea y le reconoce derechos y obligaciones, capacidad jurídica en definitiva, nace cuando los socios van a un notario y otorgan una escritura de constitución de esa sociedad. Pues lo mismo que hace con un niño que acaba de nacer, pues hay un médico que extiende un certificado que dice, acaba de nacer un niño varón tal, su padre se llama tal y su madre se llama cual, ¿vale? ¿Qué se hace con ese documento? Pues se lleva al registro civil y el niño queda inscrito. Pues esto es lo mismo, es decir, una vez que el notario toma nota de que los socios manifiestan su voluntad de crear una sociedad, de aportar un capital a esa sociedad, ese documento notarial, la escritura de constitución de la sociedad, pues se lleva al registro mercantil y lo mismo que se hace con el supuesto de la persona física, pues el registro mercantil toma nota del nacimiento de una persona jurídica, es decir, de una sociedad mercantil. Bien, la sociedad como tal persona que es, pues, y esto es importante, tiene una identidad propia, es decir, existe como tal y por tanto dispone de un nombre que se llama razón social, de un CIF, es decir, de un código de identificación fiscal ante las administraciones públicas y ante la administración fiscal concretamente, pues tiene su propia identidad y su propio número de registro. Y por supuestísimo tiene un patrimonio propio y una capacidad de realizar actos con plenos efectos jurídicos, es decir, la sociedad puede comprar, vender, puede tener en propiedad, ejercer como tal propietario pues, sus derechos respecto a un bien mueble o inmueble, suscribir cualquier tipo de contratos, puede suscribir contratos de trabajo. ¿Por qué? Pues porque es una persona con capacidad jurídica para hacerlo, como si fuera una persona física, igual. Solamente que en el caso de una persona jurídica, pues lógicamente actúa a través de ¿quién? Pues a través de una persona física, porque las personas jurídicas no tienen manos y pies ni ojos, tienen un administrador, unos administradores o un gerente o un director general, que es la persona que generalmente cuando estamos hablando del gerente o del director general, pues una persona que dispone de un poder otorgado ante notario también por parte de quienes son realmente los gestores de esa persona jurídica, que son los administradores, ¿vale? Los administradores de la sociedad son los manos y la cabeza, en fin, los órganos que están gestionando el día a día de la sociedad, lo pueden hacer bien
sin necesidad de tener un director general o un gerente por debajo de ellos, por ser muy gráfico en lo que es la expresión de lo que sería pues, una pirámide organizativa muy básica, o bien a través, como digo, de un gerente o de un director general que tendrá un poder para actuar en nombre de la sociedad otorgado ante notario por los administradores, ¿vale? En cualquier caso, los administradores pues tienen, por supuestísimo, la facultad de representar a la persona en concreto, y lo hacen pues precisamente porque los socios les nombran, como veremos, les nombran como tales administradores en una junta de socios, pues exactamente lo mismo que se hace en una comunidad de propietarios, se designa un presidente y unos vocales. Bueno, pues esto vendría a ser lo mismo, solamente que se puede designar a un solo administrador, a más de uno, a un presidente y 3 consejeros de un consejo de administración, pero básicamente estamos hablando del órgano que bueno, pues toma las decisiones del día a día de una persona jurídica en este caso. Bien. Pero además una sociedad mercantil, bueno, pues es un contrato también. Es un contrato porque el origen de una sociedad mercantil, y en realidad la escritura de constitución de una sociedad mercantil, es un contrato. Un contrato en el que varias personas, que son los socios que la crean, pues contraen derechos y adquieren obligaciones. El derecho fundamental que adquieren, pues lógicamente, es obtener una porción de beneficios, es decir, participar en las ganancias o soportar las pérdidas que tengan lugar en el curso del ejercicio de la actividad de esa empresa, la actividad económica de esa empresa, y por supuestísimo los socios también tienen los derechos que se llaman políticos, es decir, el derecho a tomar las grandes decisiones que atañen al funcionamiento. Las pequeñas, las del día a día, son las que corresponden a los administradores, o por debajo de ellos al gerente o al director general. Pero las decisiones fundamentales de en qué vamos a invertir, cómo nos vamos a repartir el beneficio, vamos a aprobar o no vamos a aprobar las cuentas, pues esas las toman los socios en la junta de socios, una junta que generalmente se reunirá al año. Y por supuesto, cuando firman el contrato, los socios contraen obligaciones. ¿Y cuáles son esas obligaciones? Pues básicamente la obligación de aportar el capital, esa sería la primera, ¿no? La obligación de aportar el capital, lógicamente, es imprescindible que se cumpla, porque si no, no hay pues un patrimonio base con el cual la sociedad empiece a desarrollar, a, a, a llevar a la práctica su objeto social, es decir, la actividad económica para cuyo desarrollo ha sido creada, ¿vale? Entonces, evidentemente, la obligación fundamental que se contrae en un contrato de creación de una escritura de constitución de la sociedad, la que sea, pues es la aportación de capital. Y por supuestísimo, además de la aportación de capital, o en otros tipos de sociedad, pues la aportación del trabajo o por ejemplo, de un bien, se puede aportar pues, no sé, una furgoneta, o se puede aportar el arrendamiento de un local, o se puede aportar la titularidad de un local. Además, por supuestísimo, la otra obligación que contraen los socios, que la he mencionado como derecho, pero en realidad es una obligación, sería la de soportar, en su caso, si se producen las pérdidas correspondientes. Evidentemente, en el caso de una sociedad de responsabilidad limitada, como lo son pues, la sociedad limitada, la sociedad anónima, la sociedad limitada unipersonal o anónima unipersonal, esas pérdidas se reducen en principio al patrimonio, a la capital que el socio ha aportado a esa sociedad. Una vez que ese capital se agota pagando deudas, pues ahí se ha acabado su responsabilidad. Esa responsabilidad de pagar las deudas contraídas por la sociedad no trasciende no a su propio patrimonio, al propio patrimonio del socio persona física. En eso consiste la responsabilidad limitada. Yo no voy a pagar con mi patrimonio, con mi coche o con mi casa, las deudas de la sociedad de la que soy socio, porque mi responsabilidad se limita a la aportación de capital que hice en su día, ¿vale? Bien. Y por último diremos que, por supuestísimo, una sociedad mercantil es un empresario a la vez, es una persona, es un contrato, pero también, o quizá el aspecto más importante es precisamente el de empresario. Un empresario, ¿por qué? Porque una sociedad una sociedad mercantil se crea, se constituye para gestionar una empresa. Es el empresario de la empresa. La empresa es el todo, la empresa son los trabajadores, son los directivos, es el patrimonio, y el empresario de esa sociedad, de esa empresa, perdón, es la sociedad, es la sociedad.
es una sociedad que en definitiva pues tiene, como hemos dicho, esa identidad y ese patrimonio propios, y ese órgano de administración a través del cual, esos administradores a través de los cuales actúa, actúa. Y entonces, pues cuando hay que firmar un contrato de trabajo, pues lo firma el administrador, porque está, en definitiva, gestionando esa empresa, ese empresario, el contrato de trabajo de un trabajador. Cuando hay que firmar un cheque, pues lo firma el administrador o el gerente que goza de o que dispone de un poder notarial a través del cual el administrador le ha transferido, le ha otorgado esa facultad de representar a la sociedad. O cuando hay que ir al banco, pues a sacar dinero, a pagar cualquier cosa, pues va el administrador, que por otra parte pues os diré que hoy en día los administradores no andan por ahí con la escritura de constitución, oiga, que yo soy el administrador. No, generalmente andan con una cosa que se llama una nota simple, es una nota simple que se saca del registro mercantil, se puede sacar por internet, en la que consta que a día de hoy, en la que tengo que hacer esta gestión, la que sea, pues resulta que pues yo soy efectivamente, conforme a lo que dice el registro mercantil, que he sacado hoy el documento de ahí, soy el administrador el que efectivamente puede ostentar la representación de la sociedad a la hora de realizar pues, cualquier tipo de gestiones, cualquier tipo de actos con trascendencia jurídica, es decir, a la hora de ejercer derechos o contraer obligaciones, ¿vale? Y yo creo que con esta breve explicación habéis entendido muchísimo mejor por qué una sociedad mercantil pues es una persona jurídica que nace de un contrato y que en realidad nace para ejercer una función que es la de empresario, de un conjunto que llamamos empresa. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí llegamos con la explicación.